¿Alguna vez has recibido una llamada de un número desconocido y al contestar sentiste que algo no andaba bien? Bueno, esta es la historia de una llamada que cambió la vida de una persona para siempre. Una llamada que quizás nunca debió ser contestada. Apaga la luz. Sube el volumen. Estás a punto de escuchar Misterios al Oído. Misterios al oído, en la penumbra donde la luz ya no llega. Un susurro en la oscuridad. Daniel jamás olvidará la noche en que su teléfono celular sonó insistentemente cerca de la medianoche. En la pantalla brillaba un número desconocido que nunca antes había visto. Con el corazón latiendo acelerado, contestó sudando. ¿Hola? Al otro lado solo se escuchaba un silencio denso, como entrecortado por un leve estático. Justo cuando estaba por colgar, una voz apenas audible susurró su nombre. Era imposible, pero sonaba extrañamente familiar, como el eco distante de la voz de su abuela fallecida meses atrás. Aturdido y con un escalofrío recorriendo su espalda, Daniel se quedó congelado con el teléfono pegado al oído. No obtuvo más respuestas que la estática y un murmullo incomprensible antes de que la llamada se cortara súbitamente. Esa noche, sin saberlo, Daniel había cruzado un umbral. Había respondido una llamada que nadie debió contestar y nada volvería a ser igual. A la mañana siguiente, Daniel atribuyó lo ocurrido a un mal sueño o a su imaginación jugándole una mala pasada. Pensó que quizás el cansancio le había hecho alucinar la voz de su abuela. Sin embargo, muy en el fondo, algo no encajaba. El número aparecía registrado como un 000, una secuencia numérica imposible, como si la llamada viniera de ninguna parte. Aquello era una prueba tangible de que algo no había pasado en realidad. Durante el día, la casa de Daniel se sintió extrañamente silenciosa. Había una calma tensa en el ambiente. Ese tipo de quietud previa a una tormenta o algo así. Por la tarde, mientras preparaba café, la vieja radio de la cocina se encendió sola. Emitió solamente estática al principio, pero Daniel juraría haber escuchado por un segundo la melodía de la canción de cuna que su abuela solía cantarle de niño. En un parpadeo, la radio volvió a apagarse. Daniel, con la taza temblando en su mano, trató de convencerse de que era un fallo eléctrico. Las pequeñas anomalías continuaron. Por la noche, las luces del pasillo titilaban cada vez que él pasaba. La mecedora antigua de su abuela, colocada en la sala, amaneció meciéndose suavemente, aunque ninguna ventana estaba abierta. Incluso el aire olía fugazmente al perfume de jazmín que ella siempre usaba. Eran detalles sutiles, pero suficientes para erizarle la piel. Daniel intentaba racionalizar. Decía, bueno, la casa es vieja, son solo coincidencias. Sin mucha convicción, pero en el fondo sentía que algo o alguien estaba tratando de llamar su atención, más allá de aquella primera llamada telefónica. La siguiente noche, justo a la misma hora, el teléfono volvió a sonar. Daniel miró la pantalla. Era otra vez ese número imposible. Tragó saliva, sintiendo el pulso en su garganta.
Contra su instinto, deslizó el dedo para contestar. Esta vez no esperó a oír nada y habló primero con voz trémula. Abuela, ¿eres tú? Al principio solo el silencio respondió. Luego un chisporroteo de estática y finalmente una risa suave entrecortada. Era la risa de su abuela Rosa. Daniel sintió lágrimas. La mezcla de miedo y añoranza lo sobrecogía. Abuela, te echo de menos, alcanzó a decir con voz quebrada. De pronto, la risa se transformó en un susurro. Entre la interferencia, logró distinguir claramente las palabras. No estoy sola. En ese momento, Daniel quedó completamente helado. ¿Qué quieres decir? ¿Quién está ahí?, preguntó desesperado. Pero la llamada se llenó de un ruido estridente, una interferencia tan violenta que tuvo que apartar el teléfono del oído. Un pitido agudo invadió la línea, y en medio de eso, juraría haber escuchado un gemido lastimero. La llamada cayó muerta de nuevo. Con las manos temblorosas, Daniel dejó el teléfono sobre la mesa. Un sudor frío empapaba su frente. Algo estaba ocurriendo, algo más allá de su comprensión. Decidió que necesitaba respuestas. Descolgó el teléfono fijo antiguo que aún conservaba, curiosamente el que su abuela usaba en vida, y marcó de vuelta aquel número desconocido. Sus dedos temblaban al pulsar cada dígito, pero al terminar solo escuchó una locución grabada. El número que usted marcó no existe. Era como intentar devolver la llamada al más allá. Esa noche, Daniel apenas pudo dormir. Cuando al fin el cansancio lo venció, tuvo pesadillas. Soñó con el cuarto de su abuela, iluminado por docenas de velas, y con su abuela de espaldas, susurrándole algo frente al espejo. En el sueño, Daniel la llamaba, pero ella no volteaba, solo repetía una frase, una y otra vez: que no entre. Al despertar de golpe en la madrugada, descubrió algo escalofriante. El espejo del pasillo tenía escrita la misma frase: que no entre, trazada con una pálida huella de mano, como hecha de polvo o ceniza. No había duda. La barrera entre los mundos se había roto, y Daniel estaba en medio de un diálogo imposible. Los días siguientes fueron un descenso a la oscuridad para Daniel. Cada noche, a la misma hora, el teléfono sonaba con ese timbre maldito. Y cada noche ocurrían fenómenos más intensos en la casa. Un crepitar constante en la línea telefónica venía acompañado por golpes secos en las paredes, susurros que parecían provenir de las habitaciones vacías, y sombras que se deslizaban por los rincones justo fuera de su campo de visión. Daniel comenzó a dudar de su cordura. Apenas comía y tenía profundas ojeras por el insomnio. En una ocasión, al revisar las fotos familiares buscando consuelo, notó algo perturbador. En una foto reciente de él junto a la tumba de su abuela, había una figura borrosa detrás de él, una silueta alta y oscura que definitivamente no estaba allí originalmente. Sus manos temblaron tanto que dejó caer la fotografía. Cuando se agachó para recogerla, vio que el reloj de pared marcaba las 3:33 de la mañana. Y pese a que el segundero avanzaba,
Las manecillas estaban congeladas en aquella hora imposible. Un escalofrío le recorrió. Era la misma hora en que su abuela había fallecido. El ambiente en la casa se volvió sofocante. A veces, el tiempo parecía alterarse. Minutos se hacían eternos durante los fenómenos, y en otras ocasiones, Daniel descubría que horas completas habían pasado como si hubiera estado en un trance. Una tarde, miró por la ventana y vio el sol detenido en el horizonte más tiempo de lo natural, teñiendo la sala con la luz anaranjada fantasmal. Desesperado, Daniel tuvo que buscar ayuda. Llamó a un amigo de confianza, Javier, contándole entre lágrimas lo que había ocurrido. Javier acudió a casa incrédulo pero preocupado. Al principio la presencia de otro ser humano parecía disipar la tensión. Por lo menos, por unas horas no pasó nada extraño. Javier intentó convencer a Daniel de que todo podía ser producto del estrés, por la pérdida de su abuela. Daniel casi llegó a creerlo, hasta que el teléfono volvió a sonar. Frente a ellos, la pantalla mostró de nuevo aquel número inexistente. Daniel pálido le susurró: «Es ella, siempre a esta hora». Javier, con el ceño fruncido, tomó el teléfono y contestó él mismo, poniendo el altavoz para que ambos pudieran escuchar. Al principio solo se oía el zumbido estático. Javier iba a decir algo cuando una voz rompió el silencio con un lamento profundo, que decía: «Ayúdenme». No era la voz de la abuela de Daniel. Sonaba distorsionada, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde un fondo de un pozo. Javier soltó el teléfono del susto. El celular cayó al suelo y de él salió un sonido ensordecedor. Un sonido tan agudo que hizo añicos uno de los espejos de la sala. Javier gritó aterrorizado que saliera de allí. Ambos corrieron hacia la puerta principal, pero ésta se cerró de golpe ante sus ojos con un portazo violento. Por más que tiraron la puerta, parecía sellada con fuerza invisible. Las luces comenzaron a parpadear y la temperatura descendió en picada. De sus bocas salió como algo parecido al humo, como si de pronto hubieran estado en pleno invierno dentro de casa. Daniel vio una figura al final del pasillo. Parecía su abuela Rosa, de pie, mirándolo con ojos tristes. «¿Abuela?», susurró él, aflojando inconscientemente la mano con que agarraba el brazo de Javier. La figura de la abuela levantó lentamente el brazo, apuntando con un dedo huesudo hacia algo detrás de ellos. Daniel y Javier voltearon la mirada y vieron con horror cómo una sombra amorfa, alta y de extremidades alargadas, se deslizaba hacia ellos por el techo, acercándose cada vez más rápido. Sus ojos eran negros. Dejó escapar un sonido junto a una sonrisa. Era la misma que Daniel había escuchado mezclada en la estática noches atrás. Comprendió en ese instante que esa era la presencia que había encontrado un camino hacia él a través de la llamada. El pánico alcanzó su clímax. La sombra se abalanzó sobre Daniel y Javier, cubriendo el techo y las paredes con una oscuridad palpitante. Un viento huracanado recorrió el interior de la casa, apagando las luces por completo. En la oscuridad, Daniel sintió un frío inhumano calarle los huesos y escuchó el grito de Javier desvanecerse, como si hubiera sido tragado por la noche. Daniel tropezó y cayó al suelo, golpeándose contra la madera. Aturdido y mareado, buscó a tientas su teléfono,
y aún emitía esa cacofonía estática y voces. Cuando sus dedos rozaron el teléfono caído, de pronto todo sonido cesó. Un sonido absoluto reinó por un segundo que parecía eterno. Una sola voz emergió del altavoz, clara y nítida. Era la voz cálida de su abuela, que decía: mi niño, tenía que protegerte. En la penumbra, Daniel vio la silueta de Rosa interponiéndose entre él y la sombra. La figura oscura chilló con furia, deformando las sombras en las paredes. Un destello de luz, como un relámpago interno, iluminó por un instante la escena. La abuela Rosa abrazaba a la entidad sombría, envolviéndola con sus brazos como tratando de contenerla. El rostro de Rosa reflejaba dolor, pero también determinación. Daniel observó con lágrimas en los ojos que esa aparición de su abuela lo estaba protegiendo, tal como ella siempre lo había hecho en vida. Rosa volvió hacia él por última vez y susurró: perdóname. Daniel cerró los ojos, protegiéndose del viento y los escombros. Se encontró solo en la oscuridad. La sombra y su abuela se habían desvanecido. Las luces parpadearon débilmente hasta volver a encenderse. Javier estaba desmayado cerca a la puerta, pero aún respiraba, seguía vivo. Aturdido, Daniel se incorporó lentamente. En el suelo, junto a su mano, estaba el viejo medallón de plata que perteneció a su abuela Rosa, aquel que ella siempre llevaba puesto. Ahora estaba allí, abierto, mostrando en un lado una foto de Daniel de niño y en el otro una foto de Rosa. Él lo tomó con mano temblorosa. Al fin comprendió la verdad. La voz de su abuela lo había estado advirtiendo y protegiendo desde el principio. El número desconocido, las llamadas, los fenómenos. Rosa había encontrado la forma de contactar a Daniel desde el más allá, porque algo oscuro acechaba, algo que quizás había causado su propia muerte y que ahora buscaba a su nieto. Al responder la llamada aquella primera noche, Daniel, sin saberlo, permitió que esa presencia maligna se acercara a él, pero su abuela, incluso desde la otra vida, intervino para contenerla. Con los ojos llenos de lágrimas, Daniel susurró: gracias, abuela. Días después, ya con la cabeza más fría, Javier y Daniel hablaron sobre lo ocurrido. Javier recordaba muy poco. Estaba convencido de que quizás hubo una fuga de gas, una alucinación colectiva o cualquier cosa que su mente pudiera inventar para explicar el horror vivido. Su razón buscaba afanosamente un relato lógico que pudiera encajar. Daniel, en cambio, sabía bien lo que había ocurrido. Aún le costaba ponerlo en palabras. No volvió a recibir llamadas de aquel número desconocido. El teléfono permaneció silencioso y curiosamente funcionaba con normalidad nuevamente, como si nunca hubiera estado maldito. A veces Daniel sueña con su abuela en la actualidad. En sus sueños, ella está sentada en su mecedora, sonriéndole en silencio, y él siente una paz profunda, como cuando era niño. Pero en otras noches se despierta sobresaltado, convencido de oír el eco lejano de un teléfono sonando en la distancia. Cada vez que pasa eso, se levanta siempre temblando, agarra el viejo medallón de plata entre sus manos y espera en la oscuridad hasta que el sonido imaginario cese, agradeciendo estar a salvo bajo la protección de Rosa. Bueno, hay quienes dicen que el amor de una abuela puede trascender incluso después de la muerte. Daniel cree que es verdad. Sin embargo, también aprendió una lección sombría. Hay llamadas que es mejor no contestar,
porque algunas abren puertas que ningún ser humano debería abrir. Y ahora, la pregunta queda para ti. ¿Atenderías tú una llamada de un número desconocido a medianoche, sabiendo lo que podría estar del otro lado? Gracias por escuchar Misterios al Oído. Si esta historia te puso la piel de gallina, no olvides suscribirte, deja tu like y comparte ese misterio con alguien que nunca contesta números desconocidos. Bueno, o quizás sí. Misterios al oído, sombras al alma, relatos de terror que el miedo desarma. Susurra el viento, se enciende la llama. Ven, escucha, la oscuridad te llama. Crujen las